Hola, bienvenido a Presencia, Palabra y Vida. Mi nombre es Guillermo Llanos. Hoy vamos a continuar con un segundo tema y vamos a fijarnos en un personaje que está en las Escrituras, pero antes de ir al personaje, me gustaría hablar un poquito brevemente acerca de qué cosa es Presencia, Palabra y Vida. Tal vez tú te has preguntado cuando supiste acerca de este nombre, Presencia, Palabra y Vida, ¿qué cosa es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de presencia, palabra y vida? Esto surgió a partir de una experiencia personal que yo tuve con el Señor hace unos años y en esa experiencia yo lo denomino de esta manera. Yo estuve en la presencia de Dios y por eso el nombre presencia, y en ese marco se me mostró cuán importante son las Escrituras, cuán importante es la palabra de Dios, cuán relevante es para la vida nuestra. Y el tercer elemento que se me mostró ahí fue mi vida por completo, o sea, cómo nuestras vidas están por completo en manos de Dios y la importancia que tiene la vida para Dios, ¿no? Entonces de ahí surgieron estas tres palabras, presencia, palabra y vida, y a través de presencia, palabra y vida queremos contactar a aquellos que están en una búsqueda de Dios o que están en una búsqueda de un sentido y propósito a su vida, y con quien queremos nosotros interactuar, pero también con quien queremos caminar en este proceso de buscar a Dios o de buscar un sentido a su vida. Y hoy vamos a continuar con la siguiente historia. Cuentan los evangelios que Jesús en su trayecto hacia Jerusalén tuvo que pasar por Jericó y entrando a Jericó, pues mucha gente que también estaban en ese proceso de peregrinaje hacia Jerusalén porque iban a una fiesta judía, la fiesta de las Pascuas judía. Y Jesús, como un maestro de esa época, porque los maestros en esa época mientras iban caminando iban enseñando, y entonces Jesús estaba enseñando a sus discípulos, mucha gente lo seguía, y cuando estaba entrando a Jericó había mucha gente que estaban al margen, ¿no? Que estaban a los bordes del camino, pero entre la gente había un ciego, y este ciego estaba pidiendo limosna, y este ciego pregunta a la gente que estaba por ahí, le dice, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay mucho ruido? Entonces le dice, Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret está pasando por ahí. Y entonces cuando el ciego supo que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, le dice que la gente le dice, cállate porque molestas al maestro. Y dice que este ciego entonces comenzó a gritar aún más fuerte, y en esta segunda vez, cuando él gritó más fuerte, entonces Jesús se detiene en el camino, y Jesús se detiene porque escuchó la voz de este ciego que se llamaba Bartimeo, y él manda que traigan a Bartimeo delante de él. Cuando Bartimeo está ante él, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice, que recobre la vista. Y dice que al instante él recobró la vista, ¿no? Y le dice, tu fe te ha sanado. Y dice que el ciego comenzó a glorificar a Dios y junto con la gente comenzaron a seguir a Jesús. Aquí te culmina esta historia. Hay algunas cosas que me gustaría resaltar en relación a esta historia. Primero es que Jesús estaba en la calle. Es decir, Jesús no era un maestro típico como en esta época donde los maestros están en un aula de clase. No, el aula de clase de Jesús era la calle. Era un barco, era una montaña. En este caso, su aula era el camino. Y él estaba enseñando. Eso es lo primero que quiero resaltar de esta historia. Lo segundo es que había un hombre que tenía una profunda necesidad, en este caso una necesidad de salud, ¿no? Un hombre que estaba ciego y que comienza a gritar y a clamar por misericordia porque sabía que Jesús estaba pasando por ahí. Pero nos cuenta la Escritura que lo trataban de callar, pero él insistió aún más. Es decir, a pesar de que le estaban diciendo que se callara, él no se calla. Grita más fuerte. Pero ese segundo grito, aunque las Escrituras dicen que expresó las mismas palabras que el primer grito, en el original, sin embargo, se expresa de la siguiente manera. Es como una especie de aullido, es como un grito de desesperación. Es decir, el segundo grito fue un grito de desesperación. Y ese grito de desesperación, el Señor Jesús lo escuchó y se detuvo. Ahora, algo interesante es que Jesús se detiene mientras Él está enseñando.
Es decir, en ese momento para Jesús, el hecho mismo de estar enseñando pasó a un segundo plano porque había alguien que tenía una profunda necesidad y que estaba clamando a Él. Los maestros de la época, ¿saben qué hacían? Como algunos de nosotros tal vez lo ha hecho en alguna oportunidad, seguían diciendo palabras o si había alguien como este ciego que clamaban, lo que le decían es algo como, hijo de Dios, vete en paz. Pero Jesús no era ese tipo de líder. Jesús se detuvo en el camino para atender la profunda necesidad que tenía este hombre. Porque como lo vimos en la historia de Zaqueo, que dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, esa era la vocación principal de Jesús. Cuando había alguien que tenía una profunda necesidad de Él, para Él eso tenía prioridad. Para Él, incluso el hecho de su condición de maestro pasaba a un segundo plano, porque había alguien que tenía una profunda necesidad. Vimos en la historia de Zaqueo que Jesús se detuvo cuando Él ve a Zaqueo, ¿verdad? Porque vio que había un hombre, en este caso, con una condición distinta al ciego, pero vamos a decir algo muy parecido tal vez a un político corrupto, pero que tenía una profunda necesidad de Él y que estaba buscando en la periferia, subido en un árbol, estaba buscando a Jesús y Jesús se detiene y lo mira a Él y le dice que es necesario quedarse en su casa esa noche. En este caso, estamos viendo a un hombre que tiene una condición muy diferente a la de Zaqueo, sino que es un hombre que es excluido de la sociedad, un hombre que está en la última escala de la sociedad porque aparte de ser extremadamente pobre, era ciego, estaba pidiendo limosna, es decir, en la sociedad del siglo I, en Palestina, este tipo de personas eran personas que estaban en la última escala de la sociedad, eran personas de muy poco valor, eran personas que incluso se abstenían de entrar a ciertos lugares. Eran personas que no tenían acceso ni a los asuntos que tenían que ver con Dios, ni a los beneficios, digamos, que podía tener en el ámbito político. Entonces, era una persona excluida totalmente. Sin embargo, Jesús no vio esa condición en Bartimeo, sino Él vio a Bartimeo a un ser humano, a tal punto que Él manda que este ser humano venga delante de Él. Y no solamente eso, sino que este hombre estaba en una condición, vamos a decirlo así, física. Él no podía ver. Y lo obvio era, bueno, si se está acercando a Jesús y Jesús está ante él y él había escuchado tal vez que Jesús era alguien que podía sanar a un enfermo, uno podría decir, bueno, obvio, esta persona tiene la necesidad de poder ver. Pero Jesús no lo vio como obvio, sino que Jesús le pregunta a este ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Y saben por qué yo creo que Jesús le hace esta pregunta a Bartimeo? Porque él no estaba viendo solamente a una persona ciega, sino que él estaba viendo a una persona, a un ser humano, a alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que tiene una profunda y una intrínseca dignidad como ser humano. Y por eso le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque puede ser que ese ciego no quiera recobrar la vista. Puede ser que él tenga otro tipo de necesidad que para él es prioritaria. Entonces Jesús le hace esta pregunta. Y el ciego le responde que recobre la vista. Y Jesús pues lo sana. Y lo segundo también que quiero resaltar en cuanto a esta relación de Jesús con Bartimeo, es que cuando Bartimeo recobra la vista, Jesús no se abroga a sí mismo el haber sanado a este ciego, sino que le dice, tu fe te ha sanado. Es decir, le dio todo el crédito, se lo dio al ciego. Todo el crédito se lo dio a Bartimeo. Es decir, para Jesús, esta persona tenía un valor increíble. Y yo me atrevería a decir que al igual que a Zaqueo, el hecho de que Jesús le haya dicho, es necesario que yo me quede en tu casa esta noche, fue suficiente para cambiar a este hombre. En este caso, yo creo que para Bartimeo tal vez el haber recobrado la vista pasó a un segundo plano, porque dice que comenzó a alabar a Dios y a seguir a Jesús. Creo que el trato de Jesús, el haber puesto Jesús a Bartimeo como un ser humano con dignidad y el haberle dado todo el crédito de su propia sanidad, hizo que Bartimeo siguiera a Jesús. Entonces, lo que quiero dejarte en relación a esta historia es
cuán importante es para Jesús el ser humano, cualquiera sea su condición. Y al igual que con Zaqueo, Jesús está interesado en buscar a aquellos que le buscan a Él. En este caso, alguien que lo estaba buscando con una profunda necesidad. De pronto tu necesidad no es como la de Bartimeo. Tu necesidad tal vez no es una necesidad física de no poder ver. Tal vez es de otra índole. O tal vez es física pero de otra índole. Puede ser que estés pasando por un sufrimiento físico profundo, una enfermedad crónica. O puede ser que tu necesidad sea de otra índole, sea una angustia existencial o la necesidad que tú puedas tener. Pero quiero decirte a partir de la historia de Bartimeo que cualquiera sea tu necesidad, para Jesús tiene mucho valor, pero tienes valor tú como persona más allá de la necesidad que tiene. Él tiene el poder para poder atender tu necesidad, pero más allá de atender tu necesidad, y lo va a hacer, Él lo que quiere es tener una íntima relación contigo. Él quiere levantarte a ti como ser humano para que pueda tener una relación profunda con Él. Jesús está buscando buscadores, gente que le anhele a Él, gente que como Bartimeo le clamen a Él. Sé tú uno de ellos. Dios te bendiga. Bueno, ¿qué te pareció esta historia de Bartimeo? Espero que haya sido de tu agrado. Dentro de poco vamos a tener un encuentro, dentro de unas semanas, un encuentro donde vamos a poder ahondar un poco más acerca de estos temas que hemos tratado hasta ahora y donde vamos a poder interactuar y vamos a poder intercambiar ideas y también pues vamos a exponer algunos temas a más profundidad. Síguenos por las redes sociales y a través de las redes sociales pues te irás enterando acerca de los temas que vamos a seguir tratando y acerca del próximo video también que vamos a publicar y bueno, Dios te bendiga. Dicen que en el mes de mayo es el mes donde aparecen los llamados, aquí en Costa Rica le llamamos los abejones. Tal vez mientras estábamos grabando este video, tú pudiste ver algunos que estaban volando por ahí. Bueno, se entran en las casas, ellos no hacen nada, los que no conocen los abejones, ellos no hacen nada, pero sí hacen bastante ruido. Ellos a veces pareciera como que no ven porque como que se estrellan con las cosas, se estrellan con las ventanas, se estrellan con las puertas, las paredes. Y entonces, bueno, estaban sobrevolando por aquí los amigos abejones.